¿Existe un momento en el que decir la verdad puede hacer más daño que bien? Suena como una contradicción. Después de todo, solemos pensar que si alguien está equivocado, lo correcto es decírselo cuanto antes. La verdad siempre ayuda, ¿o no? Sin embargo, probablemente alguna vez intentaste ayudar a alguien diciéndole exactamente lo que necesitaba escuchar y ocurrió lo contrario de lo que esperabas. La otra persona se cerró, se puso a la defensiva y aquello que querías cambiar no cambió en absoluto. Entonces aparece una pregunta incómoda. Si la verdad tiene el poder de transformar a las personas, ¿por qué a veces levanta un muro en lugar de abrir un corazón? La parasha esta semana de Devarim comienza con una escena sorprendente. Después de 40 años guiando al pueblo de Israel en el desierto, Moshe pronuncia su último gran discurso. Y en lugar de enseñar una nueva mitzvah, comienza recordando los errores del pasado. Pero hay un detalle que cambia por completo la historia. ¿Por qué esperó 40 años para hacerlo? El Or HaChaim revela que esa decisión no fue casualidad. Moshe entendía algo sobre la naturaleza humana que siglos después la psicología y la neurociencia empezarían a describir con otro lenguaje. Y esa enseñanza puede cambiar por completo la forma en que hablamos con los demás y también la forma en que ayudamos a quienes más queremos. Hola, soy David Maluf y en este canal exploramos la Torá desde una perspectiva que dialoga con la psicología y la ciencia moderna para descubrir enseñanzas que podamos aplicar en nuestra vida diaria. Y la parasha esta semana nos deja una de las lecciones más profundas sobre cómo ayudar a otra persona a crecer. El libro de Devarim comienza con unas palabras que parecen sencillas. Ele a Devarim asher diber Moshe el kol Israel. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel. Pero el Or HaChaim observa algo extraordinario. Durante 40 años Moshe vio al pueblo cometer errores muy graves. Vio el becerro de oro, las quejas, los espías, Korach, Meribá. Y sin embargo explica el Or HaChaim que Moshe no habló con dureza a todo el pueblo durante esos 40 años. Solo ahora sí lo hizo, en este momento. Eso despierta ya una gran pregunta. ¿Acaso antes no era importante corregirlos? ¿Esperó porque lo olvidó hacerlo o porque no quería enfrentarlos? El Or HaChaim responde que no. Moshe esperó porque entendía algo mucho más profundo. Comentando las palabras Be'ebra Yarden, explica que Moshe aguardó hasta que el pueblo llegara al otro lado del Jordán, prácticamente frente a la tierra prometida. La razón, porque solo entonces estarían preparados para recibir sus palabras de corrección o reprimenda. Sus palabras son muy precisas. Antes estaban Merojekei a Tikvah, estaban lejos de la esperanza y además decía que su ánimo estaba agotado. En ese estado, dice el Or HaChaim, no habrían prestado atención a sus palabras de corrección. Detengámonos un momento aquí. Esto significa que Moshe no solo se preocupaba por decir la verdad, también se preocupaba por preguntarse si el otro estaba en condiciones de escucharla. ¿Qué diferencia tan enorme? Muchas veces pensamos que nuestra responsabilidad termina cuando decimos lo correcto, pero Moshe no enseña que eso siempre no basta. Porque una verdad dicha cuando la persona todavía está atrapada por el miedo, el dolor o la desesperanza puede no producir transformación. Puede producir rechazo y aquí aparece otra enseñanza del mismo comentario. El Or HaChaim explica que durante 40 años no convirtió la crítica en su forma habitual de liderar. Esperó, acompañó, enseñó, tuvo paciencia y solo cuando llegó el momento adecuado habló con firmeza. Eso nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. Cuando nuestras palabras no producen el cambio que esperamos, ¿será siempre porque la otra persona no quiere escuchar? ¿O será que nosotros elegimos el momento equivocado para decir una verdad correcta? Porque quizás el verdadero problema nunca fue la verdad. Quizás el problema fue que el corazón que debía recibirla todavía no estaba preparado. Lo sorprendente es que siglos después la psicología comenzó a describir exactamente el mismo fenómeno que el Or HaChaim HaKadosh observó en las palabras de Moshe. Durante mucho tiempo se creyó que las personas cambiaban simplemente cuando recibían la información correcta. Pero la realidad mostró algo diferente. Con frecuencia las personas conocen la verdad, saben qué deberían hacer y aún así no cambian. ¿Por qué? Porque el cerebro no procesa toda la información de la misma manera. Cuando una persona está dominada por el miedo, el estrés o la desesperanza, su prioridad deja de ser aprender. Su prioridad pasa a protegerse. Antes de preguntarse si una idea es verdadera, el cerebro responde otra pregunta mucho más básica. ¿Esto me ayuda o me amenaza? Si lo percibe como una amenaza, aparecen las defensas. La persona se justifica, discute o simplemente deja de escuchar. Por eso la psicología habla de la ventana de tolerancia, un estado emocional en el que la mente puede reflexionar, aprender y aceptar
nuevas perspectivas. Fuera de esa ventana, incluso una verdad dicha con buenas intenciones puede sentirse como un ataque y entonces resulta imposible que produzca el cambio que buscamos. Ahora las palabras de Or HaHaim adquieren un significado todavía más profundo. Israel estaba lejos de la esperanza y además con el ánimo agotado. Moshe comprendió que mientras el pueblo permaneciera en ese estado, la verdad no sería rechazada porque fuera falsa, sería rechazada porque todavía no existía un corazón preparado para recibirla. Si el Or HaHaim tiene razón, entonces Moshe no solo nos enseñó qué decir, nos enseñó cuándo, cómo y desde qué corazón decirlo. Porque la primera pregunta nunca debería ser, ¿tengo razón? La primera pregunta debería ser, ¿la otra persona está preparada para escuchar? Eso cambia completamente la manera de entender una conversación difícil. Muchas veces creemos que ayudar consiste en decir inmediatamente lo que pensamos, pero Moshe hizo exactamente lo contrario. Esperó, observó y eligió el momento en que sus palabras tendrían la mayor posibilidad de producir un cambio. El Or HaHaim añade otra observación sorprendente. Durante 40 años Moshe no convirtió la crítica en su forma habitual de liderar al pueblo. Primero enseñó, primero acompañó, primero construyó confianza y solo cuando llegó el momento adecuado habló con firmeza. Eso nos recuerda que una corrección constante pierde fuerza. Cuando todo el tiempo señalamos errores, nuestras palabras dejan de invitar al crecimiento y comienzan a sentirse como un juicio permanente. Pero el Or HaHaim todavía va un paso más allá. Al explicar la palabra Ba'arabá, advierte que la humildad puede convertirse en una excusa para guardar silencio. Porque alguien podría pensar, ¿quién soy yo para corregir a otra persona? Y creer que eso es humildad. Sin embargo, el Or HaHaim dice que no siempre lo es. A veces es miedo, a veces es comodidad, a veces es el deseo de evitar una conversación incómoda. La Torá no nos pide corregir impulsivamente, pero tampoco nos permite permanecer indiferentes cuando realmente podemos ayudar. Y antes de abrir la boca, el Or HaHaim añade una condición más. Al comentar las palabras Velavan, explica que el corazón debe estar limpio de resentimiento, orgullo, rivalidad o envidia, porque la misma frase puede salir de un corazón herido o de un corazón que ama. Las palabras pueden ser idénticas, la intención nunca lo es. Y finalmente, al explicar las palabras Zahav, enseña que la verdadera riqueza consiste en saber decir basta. En su contexto habla de dinero, pero también podemos aprender una lección para nuestras palabras. Muchas conversaciones no fracasan por la primera verdad que dijimos, fracasan porque no supimos detenernos. Seguimos hablando, repetimos el mismo argumento, recordamos errores antiguos y aquello que empezó con una corrección termina convirtiéndose en una herida. Al final, la gran enseñanza de esta parasha no trata sobre solamente cómo corregir a otra persona, trata sobre cómo ayudarla a crecer, y esas dos cosas no siempre son lo mismo. Moshe tuvo 40 años en el desierto para decir muchas verdades, sin embargo esperó no porque la verdad pudiera esperar, sino porque entendía que el corazón humano tiene sus propios tiempos. Quizás esa sea una de las imágenes más hermosas del libro de Devarim. El último gran discurso de Moshe no comienza con una nueva mitzvah, comienza con una conversación, como si antes de enseñar una ley hubiera que preparar primero el corazón que va a recibirla. Y entonces la pregunta con que comenzamos el shiur, este estudio, encuentra su respuesta. ¿Existe un momento en el que decir la verdad puede hacer más daño que bien? La respuesta es sí. No porque la verdad sea peligrosa, sino porque incluso la verdad necesita sabiduría para transmitirla. Moshe entendió algo que hoy también lo confirma la psicología. Las personas no solo necesitan escuchar la verdad, necesitan estar preparadas para recibirla. Y quizás una de las formas más profundas de amar a alguien sea precisamente esa. No decir todo lo que pensamos en el momento que lo sentimos, sino esperar el momento en que nuestras palabras puedan convertirse en una oportunidad de crecimiento. Porque la verdad puede informar, pero cuando encuentra un corazón preparado tiene el poder de transformar una vida. Te dejo por aquí un par de comentarios sobre las parashot anteriores que seguramente te ayudarán en tu camino de desarrollo espiritual y personal. Si este video te hizo reflexionar, escribe en los comentarios la palabra tiempo. Quiero saber cuántos descubrimos hoy que no basta con tener razón. También hace falta sabiduría para elegir el momento correcto. Si crees que este mensaje puede ayudar a alguien más, compártelo. Y si quieres seguir descubriendo la profundidad de la Torá junto con la psicología y la ciencia moderna, suscríbete al canal. Nos vemos con la ayuda de Hashem en el próximo video. Shabbat Shalom.